Te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, yo te pido que en este momento tu presencia tome el control de cada persona en este lugar. Tú sabes las situaciones que cada quien aquí podemos estar enfrentando. Los que venimos con tristeza, con enojo, con ansiedad, con depresión. Yo te pido, Padre, sé más fuerte que nuestra circunstancia. Y que en este momento podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas. Te pido, úsame, dame sabiduría, dame gracia, dame frescura y dale a mis hermanos hambre por más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues quisiera el día de hoy compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Hace algunos minutos, yo de hecho tenía un mensaje, pero sentí que el Espíritu Santo puso otra palabra que creo que quiere hablarles a algunas personas en este lugar. Y quisiera que me acompañes con tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, verso 24, que dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Me encanta la escena porque encontramos a un hombre que tiene siervos y tiene también el deseo de hacer la voluntad de Dios y de ver a Dios manifestado entre sus circunstancias, porque tú y yo tenemos que entender que cuando hemos venido a Cristo, la Biblia enseña que los deseos de Él para nosotros son de bien y no de mal. Él quiere que tú y yo nos convirtamos en personas que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que somos personas por medio de las cuales Él puede ser manifestado a nuestra ciudad. Yo creo firmemente que Jesús quiere que tú y yo seamos como Elías, que podemos darle un mensaje al mundo, no solamente con palabras, sino a través de poder y a través de manifestaciones, y decirle: vive Jehová, en cuya presencia estamos. Y qué increíble es que este hombre está sembrando en su campo buena semilla, y Jesús está comparando el trabajo de este hombre con el reino de los cielos. Y está diciendo que este hombre está haciendo todo un esfuerzo por sembrar buena semilla, pero qué increíble es que su enemigo viene para sembrar lo malo, la mala hierba. Y creo que muchos llegamos a un punto de un límite en la vida, en donde por más que le estamos echando ganas, quizás algunos matrimonios están bien animados para inscribirse porque viene Hugo y Tati Martínez y dicen: wow, esa es la oportunidad de nuestra vida. Y muchos han hecho todo lo posible por encontrar cambios y avance en áreas de su vida, pero de pronto se encuentran con un límite. Algunos quizás en nuestra salud nos hemos estado cuidando, hemos estado haciendo lo posible por sanar o por mejorar, pero de pronto nos encontramos con un límite. Tú tienes que entender que los límites siempre saldrán con la intención de detener lo que Dios quiere hacer. Y hasta este hombre, sembrando buena semilla, le salió un límite. Quisiera que el día de hoy entendamos que los límites no solamente son obra de casualidad o de las circunstancias, sino los límites son enemigos que tenemos. Cuando tú y yo estamos estancados en un lugar que no podemos avanzar, no podemos cambiar, no podemos sanar áreas de nuestra vida, familia, economía, salud, estos son limitantes, y entonces los limitantes producen cargas.
Cuando tú y yo somos cargados, ¿tú crees que a este hombre cuando le dieron la noticia que su enemigo había sembrado la mala hierba, aún cuando él había sembrado buena semilla, ¿en qué se convirtió esto? En una carga. ¿En qué se convierten nuestros limitantes? En cargas. Nos detienen, nos estancan, nos desaniman. Y entonces muchos comenzamos a vivir en una condición de frialdad, de pecado, de pobreza, de enfermedad, de amargura, de dureza, de depresión. Las limitaciones son enemigos y a través de ellas nos es imposible el poder avanzar e ir más allá, que es a lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces esta carga también produce una frustración, una incredulidad y cuestionamientos. En la primer plática hablábamos del Salmo 73, en donde Asaf empieza a ver cómo los malvados prosperan, pero él que le está echando ganas, él no prospera. Y entonces dice, por poco, dice que pensó que deseaba mejor apartarse del camino. O sea, muchos de nosotros en medio de la dificultad empezamos a tener cuestionamientos. ¿Realmente vale la pena seguir a Jesús? ¿Realmente vale la pena seguir siendo fiel con mis diezmos y ofrendas? ¿Realmente vale la pena seguir predicando la palabra? ¿Vale la pena? Porque estamos cargados por nuestras circunstancias. Y mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, por favor. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y mira lo que el verso 17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Qué interesante es descubrir que esta carta a los Corintios, Pablo la está escribiendo no cuando todo está perfecto, porque les comienza diciendo, creí, por eso hablé, y les empieza a hablar de tener un espíritu de fe, de ver a lo invisible, de creer que Dios está en control. Pero todo esto se los está escribiendo con el contexto de gente que está en sufrimiento, gente que está pasando y padeciendo por procesos y dificultades, por circunstancias trágicas. Y qué increíble es que el mensaje de Pablo a ellos es: tengan ánimo, crean, pongan sus ojos en el invisible. Quiten sus ojos de lo que pueden estar viendo en este momento. Entiendan que su deber en este punto es creer y empezar a hablar. Hablar lo que estamos creyendo, no lo que estamos viendo. Y es muy similar a lo que hablábamos en la mañana, pero quisiera llevarles a algo un poco más profundo que creo que Dios quiere enseñarnos en este día. Y primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Wow. Entonces, escucha.
¿Cómo le hago para romper mis limitantes? Yo quiero avanzar, yo quiero cumplir los sueños de Dios, yo no quiero estar estancado, yo no quiero vivir frustrado, amargado, cargado. ¿Qué tengo que hacer? Pues número uno, tengo que aprender a en medio de la dificultad mantener un espíritu de expectativa. Como Pablo dijo, creí y entonces hablé. No miro lo que se ve, sino miro a lo que no se ve, entendiendo que por hoy es un proceso de dificultad, de caos, pero un día vendrá un mayor peso de gloria. Un día Dios hará algo. Entonces yo tengo que aprender a vivir con una expectativa de que Dios sigue teniendo el control de mis circunstancias, pero en medio de eso también dice la Biblia, no ignorando cuáles son las obras del diablo, no ignorando lo que nuestro enemigo hace. Y me encanta ver 1 de Pedro 5 que dice, tienen un enemigo. Nuestro enemigo es un león rugiente. Nuestro enemigo anda buscando a quien devorar y anda buscando cómo destruirnos. Pero me encanta el consejo que es, no dice huyan de él. Hay otra parte en la Biblia que dice huyan del pecado, pero del diablo dice no huyan de él. Dice resístanlo manteniéndose firmes en la fe. O sea que la estrategia para vencer las maquinaciones de nuestro enemigo el diablo, quien quiere limitarnos, quien quiere detenernos, quien quiere frustrarnos, quien es un león rugiente con la intención de robar, matar y destruir, tú y yo lo podemos vencer a través de resistirlo, pero dice la Biblia, firmes en la fe. Creí y entonces hablé. Estoy viendo no lo que se ve, sino lo que no se ve. Estoy creyendo que Dios tiene todo en su control. En medio de estas limitaciones, en medio del esfuerzo que estoy haciendo por sembrar buena semilla en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud, aun cuando Satanás quiere limitarme sembrando la mala hierba, mi trabajo es mantenerme creyendo que Dios tiene todo en su control. Y sí, no ignoro las maquinaciones del diablo, tengo un enemigo, pero la Biblia dice resístelo y mantente firme en la fe. Y luego dice sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Wow, no somos los únicos que atravesamos dificultades. La gente en todo el mundo está atravesando dificultades, sufrimientos. Y dice la Biblia, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Wow. Pareciera que a veces Dios permite que suframos un poquito, pero Dios permite que suframos porque Él quiere revelar una gloria más poderosa. Una gloria que tiene mayor peso. Me encanta en Lucas 22 cuando Jesús está hablando con Pablo y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no dice la Biblia que Jesús le dijo, pero yo le dije que no. Yo le dije que eres mi cuate. Yo le dije que me amas. Yo le dije que eres mi hijo. No, dice la Biblia y dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Dice, pero yo ya oré por ti. Que tu fe no falte. Wow. Yo en medio de las pruebas, mi mayor preocupación no es qué tamaño tienen las pruebas, es qué tamaño tiene mi fe. Jesús dice que tu fe no falte. Y Jesús le dice, porque habiendo acabado todo, tú vas a estar firme y vas a animar a tus hermanos. Qué increíble es que Dios nos permite pasar por procesos de dificultad, pero Dios ya sabe que tú y yo vamos a salir. Y sabe que vamos a salir con un mayor peso y vamos a poder ser de bendición para mucha más gente. Amados, Dios no está ajeno a lo que alguien o muchos podamos estar viviendo en estos días. Dios sabe, y Dios sabe que vamos a vencer esto y que vamos a salir con un mayor peso de gloria. Vamos a salir revestidos de nuevas fuerzas, revestidos de un nuevo ánimo y vamos a ser de mayor bendición para la gente que está a nuestro lado.
Creo firmemente que entendiendo esto, las limitaciones fueron creadas para glorificar a Dios, porque al fin de todo, ¿quién las permite? Me encanta ver en el libro de Job que Satanás se presenta delante de Dios como si fuera alguien que está en la nómina del cielo. O sea, Satanás viene así como que, Señor, ya vengo por mi cheque, ¿no? O sea, Satanás se le cuadra a Dios. Tienes que entender eso. Satanás no es más poderoso que Dios. Y entonces Dios permite ciertas limitaciones con el fin de que Él sea glorificado. Ante cualquier dificultad, nuestras fuerzas se terminan, pero es en donde las suyas comienzan. Ante los grandes retos es en donde nuestro ánimo termina, pero es en donde nuestra fe comienza. Ante grandes enemigos es en donde nuestra revelación crece, porque encontramos al Dios que es más grande que nuestros enemigos. Escucha esto: la profundidad de tu caos, limitación e imposible habla de la profundidad de lo que tienes que encontrar. Lo que Dios te ha permitido vivir no es solo con el fin de que pases por la dificultad y digas, ay, qué difícil está lo que estoy viviendo. La esencia de poder vivir este tipo de cosas nos enseña cuánto es lo que necesitamos de Dios. Estoy enfrentando un gran caos económico, eso quiere decir que necesito una gran revelación de un Dios que provee. Estoy enfrentando un gran caos de enfermedad, necesito encontrar a un gran Dios que sana. Estoy encontrando un gran caos de tragedia, necesito un gran Dios que da paz. La necesidad que puedas estar viviendo habla de la necesidad que tienes de Dios. Creo firmemente que la revelación más grande en nuestra vida de Dios nace de nuestra mayor limitación. Yo perdí a mi padre hace 2 años y nunca había conocido a Dios como un padre hasta estos 2 años. Y ahora yo sé que Él es mi padre, pero todo nació de mi limitación. Todo nació de mi caos, de mi dificultad. Entonces, qué increíble es que cuando estoy enfermo conozco al Dios que sana, cuando estoy solo conozco al mejor amigo, cuando necesito un padre conozco al Padre Celestial, cuando tengo falta de bien conozco al que provee, cuando paso un caos conozco al que da la paz. Romanos capítulo 5 verso 20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Wow! Qué increíble es entender que servimos a un Dios que permite que pasemos por limitaciones, pero Él quiere salir al rescate y ser más grande que las limitaciones. Y de pronto podemos pasar por momentos donde el pecado abunda, pero Dios es un Dios que sobreabunda. Es un Dios que tiene una gracia que sobreabunda el pecado. Entonces, el problema no es cuál es tu limitación. El problema es qué es lo que has aprendido de Dios. Lo que conozco de Dios, lo que he aprendido de Dios, tiene que ser más grande que lo que estoy experimentando y viviendo. Creo firmemente que donde abunda tu limitación, sobreabunda tu gracia. No sé cuál es tu limitación. Quizás algunos aquí están viviendo problemas en su hogar, están viviendo problemas en su trabajo, problemas con los vecinos, problemas en lo económico. No sé cuál es tu problema, problemas de salud. Pero qué increíble es entender que en donde abunda mi limitación, sobreabunda su gracia. Porque los limitantes son nuestros enemigos, pero son puestos por Dios para que Él sea glorificado. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 8. Pablo está hablando y dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, hablando del aguijón. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no le quitó el aguijón. Muchos podemos orar, dice la Biblia que Pablo oró y rogó, no dice solo oró, dice rogó. Y rogar tiene que ver con una insistencia y un clamor en el corazón pidiéndole a Dios, sálvame,
Haz algo, Señor, rescátame. Y qué impresionante es que Dios no quita su aguijón, pero Dios le recuerda, mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. Hay ocasiones en donde Dios no responde a lo que necesitamos, simplemente nos recuerda que su gracia es más fuerte que cualquier abismo, caos, tragedia, limitación que podamos estar experimentando. Y te tengo una buena noticia: quizás no hay respuestas específicas para tus necesidades, pero sí hay una gracia que sobreabunda en cualquier tragedia y caos que podamos estar viviendo. Y esa gracia sobreabunda, y esa gracia fluye en medio de nosotros por una sola cosa: Dios quiere ser exaltado. No sé si me puedes acompañar a Romanos capítulo 5 verso 12, que dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Wow, escucha eso. La transgresión, el pecado, la limitación no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre. Jesucristo abundó para todos. Pregunta: ¿qué es todos? Todos. En todos estás tú también. Y verso 17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Wow. Transgresión es un caos, es una limitación, pero su gracia sobreabunda en medio de cualquier circunstancia. Y entonces qué increíble es que es en donde tú y yo no podemos hacer nada al respecto, es en donde su gracia sale a nuestro rescate. O sea, cuando a ti y a mí se nos acaba el recurso, la fuerza, el ánimo, estamos en el momento exacto o en el mejor momento para que Dios se levante a hacer algo. Si tú sientes que ya se te están acabando tus fuerzas, te acercas al mejor momento de tu vida. Si tú sientes que ya se te está acabando tu ánimo, te acercas al mejor momento. Si sientes que ya estás llegando al punto en donde no puedes, te acercas al mejor momento, porque cuando tú digas ya no puedo, es cuando Cristo podrá levantarse y sobreabundar en cualquiera que sea nuestra necesidad. Me encanta ver en la Biblia cuando dice un abismo llama a otro abismo, y eso se refiere al abismo de nuestro caos, de nuestra necesidad, el abismo de nuestro pecado, el abismo de aquello que nos limita, llama el abismo de su gracia que sobreabunda. Y qué poderoso es cuando mi abismo de vacío y de necesidad y de limitaciones choca con el abismo de su poder y gloria. Porque entonces es cuando Jesús se levanta y es glorificado. Es cuando Jesús es visto. Me encanta en la Biblia que Jesús nunca busca que su pueblo pase por procesos fáciles. ¿Por qué Dios no le dio un GPS o un celular con Waze a Moisés? ¿Por qué Dios lo tuvo que pasar por el mar? Imagínate, pararte delante de un mar y ver a los enemigos perseguirte. A Dios le encanta meternos en esos puntos en donde ya no hay para dónde. Ya no hay qué hacer, ya no hay cómo hacerle, ya no hay nadie que pueda hacer algo al respecto, sino su gracia. Pero es entonces que tú y yo podemos probar y encontrar un poder que obra en nuestra debilidad. Porque entonces tú y yo ya somos débiles, tú y yo ya no podemos, tú y yo ya queremos tirar la toalla. Pero cuando hemos llegado a este límite es cuando su gracia sobreabunda y entonces podemos saber: wow, ya no se trata de mí, ahora se trata de Él, de su voluntad, de su deseo. Se te están acabando las fuerzas, estás en la mejor etapa de tu vida.
Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, no por esfuerzo, en otras palabras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No por obras, para que nadie se jacte, no por nuestro esfuerzo. Dice la Biblia que a Dios quiso levantar a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio y fuerte. ¿Sabes? A Dios le encanta levantar a los que dicen yo no puedo. Me encanta un Moisés que es tartamudo. Me encanta un Gedeón que es joven y pobre. Me encanta un Jeremías que dice yo no sé hablar. Me encanta una María que tiene entre 12 y 15 años de edad. Que todos ellos tienen algo en común y es gente que no puede. Es gente que no está apta para lo que Dios quiere hacer. Pero es entonces a los que Dios escoge. Porque Él quiere que terminemos diciendo no es por obras. No es por quienes somos, es por su gracia. Él se fijó en nosotros, Él nos escogió a nosotros, no porque éramos buenos, no porque éramos ricos, no porque éramos guapos, aunque algunos sí estamos guapos. No porque lo merecíamos, nos escogió por una sola cosa, para la alabanza de su gracia. Para que podamos ser un testimonio vivo a esta generación, a esta ciudad, y ellos sepan, si Dios lo hizo con ellos, Él lo puede hacer conmigo. Su gracia. ¿Se te están acabando las fuerzas? Es tiempo de que su gracia resplandezca. ¿Se te está acabando el ánimo? ¿Quieres tirar las toallas? Dios quiere levantarse en medio de nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 6:1. Dice: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. A veces nosotros creemos que el momento es propicio, es siempre, pero a Jesús le gusta hacernos esperar un poquito, ¿verdad? A veces tú y yo queremos que Dios haga algo ya. Nos surge, pero la Biblia dice: en el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Tienes que entender que la gracia es algo completamente inmerecido, pero es algo que Jesús desea seguir proveyendo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo, porque Él quiere ser visto. Él quiere ser reconocido, Él quiere que en donde abunda nuestra limitación, sobreabunda su gracia. Y en este momento quisiera enseñarte algo que la Biblia nos enseña, en donde creo firmemente que produce que su gracia se active. Yo sé que la gracia no se compra, pero sí sé que la gracia se tiene que creer y activar. O sea, muchos podemos vivir y estar dentro de la iglesia, pero no vivir en gracia. Vivimos limitados y después amargados y después cansados y somos uno más en la iglesia. Pero quisiera hoy hablarte un poco de cómo poder activar esta gracia sobre nuestras vidas. Y acompáñame por favor a Juan capítulo 11, verso 17. Juan capítulo 11, verso 17 dice:
A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Limitaciones. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Verso 31, por favor. Dice: los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Tienes que entender que el centro de esta historia que estamos leyendo es gente llorando. Es un velorio. Ya se murió Lázaro, todos están llorando. Y entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el ambiente de esta escena? Gracias. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo? Todos llorando. Ese es el centro. Y qué increíble es, verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado. Verso 38, por favor. Dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Y escucha, qué increíble es lo que Jesús está haciendo en esta escena, porque Él llega a una escena en donde el centro de todo es Lázaro está muerto y gente está llorando. Ya no hay esperanza. Incluso las hermanas le dicen: Señor, si hubieras llegado, tú hubieras salvado, hubieras evitado que esto ocurriera. Ya habían perdido toda esperanza y el centro era: hay un muerto, y todos los demás lo estaban llorando. Pero qué increíble es que Jesús llega y da una instrucción de decir: quiten la piedra. Imagínate llegar a un velorio hoy en día, o a un lugar donde están enterrando a un muerto, y llegar y decir: sáquenlo y abran la caja. O sea, estaría intenso. Pero escucha, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús se está convirtiendo en el centro de la escena. Está quitando del centro al muerto y a los llorones para ponerse Él en el centro. Porque entonces todos los que están llorando dicen: ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Y empiezan a decir: es Jesús. Y entonces todos: Jesús, wow, Jesús. Y de pronto Jesús dice: Lázaro, a ti te ordeno, levántate y sal fuera. Y Lázaro se levanta y sale fuera. ¿Sabes tú que lo que es el centro en mi vida anuncia lo que está por venir? Si el centro sigue siendo solo el llorar, el quebrantamiento, hay limitaciones, no sabemos qué vamos a hacer, ya valió, ya de aquí en adelante estamos fritos, nadie podrá hacer nada por nosotros. Y entonces ese es el centro. Estamos llorando, estamos desanimados, hacemos el centro nuestra tragedia. Si tú haces el centro de tu vida tu limitación, estás condenado a permanecer en ella por el resto de tu vida. Y qué increíble es que para eso vino Cristo, para quitar del centro de nuestro corazón toda limitación y tragedia, y poderlo ver a Él como la única esperanza de nuestra vida, y saber que en Él sí hay esperanza, incluso después de la muerte. Porque todos pensaban: Jesús ya murió, pero resucitó. Fue el único que pudo vencer con la muerte. Y esto es un mensaje de gracia a cada corazón, diciéndonos: siempre habrá esperanza en Jesús. No importa cuál es la limitación, el caos, la tragedia en tu vida. Si tú pones en el centro a Jesús, ahí hay esperanza, ahí hay ánimo, ahí hay una esperanza para saber que Él hará algo, para saber que su gracia podrá sobreabundar. Escucha,
La escena que permites en tu vida es la escena que gobierna tu vida. Si tú estás en medio de una tragedia, tú tienes que entender que el que tiene que gobernar es Jesús. Y entender, ok, hay aquí peleas, hay aquí tragedias, hay aquí problemas en el trabajo, pero Jesús es mi Señor. Jesús es mi esperanza. Y entonces recuerda, lo que es el centro de mi vida anuncia lo que está por delante. Tú y yo tenemos que empezar a mover la piedra de lo que ya enterramos. Muchos hemos enterrado sueños, muchos hemos enterrado situaciones, muchos ya nos hemos rendido. En cuanto a, quizás aquí hay padres rendidos por sus hijos, esposos o esposas rendidos en su relación. Quizás hay aquí gente que se ha rendido en su ministerio en la iglesia. Algunos nos hemos rendido quizás en nuestro trabajo o economía. No, mueve la piedra. No entierres lo que Dios quiere hacer. No dejes que la limitación sea lo que anuncia tragedia y caos. Mueve la piedra. Y yo creo que mover la piedra es mover nuestra fe. Y entonces tienes que entender que el deseo de Jesús es que veamos su gloria. Porque Él le dijo a Marta, me parece, que no te dije que si crees, verás. Si crees. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que veamos su gloria, que seamos una iglesia, que seamos familias, que seamos jóvenes y lo que seamos, que vemos su gloria. Porque su oración es, ¿no te dije que si crees, verás? Él quiere que veamos su gloria. Quiero contar una historia más que está en Marcos capítulo 5 verso 35 por favor. Y dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y mira lo que hace Jesús. Dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Wow, Jairo podía ser el centro de su corazón. Mi hija ya se murió, ya no hay esperanza, ahora qué voy a hacer. Podía tirar la toalla y meterse en tristeza y depresión. Pero ¿cuál es el mensaje de Cristo? No tengas miedo, cree nada más. Y mira el verso 37, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Hasta parece que las preguntas de Jesús a veces son irónicas, ¿no? O sea, Jesús se acaba de morir y Jesús les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? Y luego les dice, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero date cuenta que está haciendo Jesús una vez más, convirtiéndose en el centro de una escena. Todos tienen sus ojos puestos en una niña muerta, han perdido esperanza, pero de pronto llega Jesús y él dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué están haciéndolo? Y todos, ¿quién es ese tipo? ¿Cómo se atreve? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Wow, Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Y de dónde salió? Es Jesús. Wow, Jesús. Y qué impresionante es que dice el verso 40. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿Cómo puede ser que gente que primero está llorando y gritando ahora se está burlando de alguien? O sea, el bullying existía desde que estaba Jesús. Pero escucha, qué increíble es que Jesús está produciendo un cambio en la gente. La gente que está llorando y desesperanzada ahora se está burlando ¿de quién? De Jesús.
tiene sus ojos puestos en Jesús. ¿Sabes? Yo te invito a predicar la palabra, no importa si eso produce que la gente se burle de Jesús, se ría de Jesús, no crea en Jesús. Lo importante es que pongan sus ojos en Jesús. Lo demás depende de Él. Y qué increíble, se están burlando. Y dice, pero Él los sacó a todos. Ah, qué padre, ¿no? Dice, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con Él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó y enseguida comenzó a andar. Wow. En cada circunstancia, la mayor batalla no es nuestro limitante u enemigo, es mantenernos firmes en la fe. Pero escucha, eso no será posible si Jesús no es el centro. Porque cuando yo oigo palabras de Jesús como, no está muerta, está dormida. Cuando yo oigo palabras de Jesús diciendo, aún hay esperanza. Sabes, hace algunos años mi mamá estaba muy quebrantada porque mi hermano no quería seguir a Jesús. Y mi hermano estaba entrando en drogas y estaba perdido completamente. Y entonces mi mamá estaba tan quebrantada por su situación que un día fue a su cuarto, y mientras él dormía, ella estaba llorando, diciéndole a Dios, Señor, tú me lo diste, tú le diste palabras, sueños, el diablo me lo quiere quitar. Señor, ¿dónde estás? Y en esa oración de pronto mi mamá vio cómo Dios tenía a mi hermano en sus manos y le dijo eso, le dijo, tu hijo no está muerto, está dormido. Y le dice, y mi mamá lloró más. Y dice, entonces es como esa niña se va a morir. Y Dios le dijo, date cuenta en qué manos está. Y ella dijo, en tus manos. Y Dios le enseñó, entonces no tienes de qué preocuparte. Mientras tus situaciones estén en sus manos, todo está en control, todo está en orden. La mayor batalla no es nuestro limitante, es mantenernos firmes en la fe. Acuérdate, resiste al diablo y huirá, pero manténganse firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, es lo que ya leímos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Sabes, quisiera hoy invitarte y decirte que no es suficiente solo con buscar a Jesús. La piedra de muchos es que buscamos a Jesús, pero aun cuando lo buscamos no acaba nuestro problema. Busca a Jesús, pero mantén a Jesús en el centro. Así como Jairo fue a buscarlo, pero después de buscarlo tuvo la opción de distraerse con su problema, pero lo mantuvo en el centro. Busca a Jesús y mantén a Jesús en el centro. Quiero terminar leyendo Mateo 16, verso 18. Si quieres puedes ponerte de pie. Y voy a leer desde el verso 13, Mateo 16, 13, por favor. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro. Qué increíble es que lo que Dios quiere hacer sobre nosotros no es cambiar nuestra identidad.
Seguiremos siendo Pedro, Juan, Shalom, Pepe, Daniel, como sea que te llames. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Wow, los límites se acaban cuando yo entiendo y respondo una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pedro dijo: Señor, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Wow, cuando yo entiendo y sé quién es Jesús, las puertas del Hades, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra mí. Y yo podré ser parte de uno que vive en medio de cielos abiertos cuando hay una generación perversa. Vive en cielos abiertos cuando hay un montón de limitaciones, porque la respuesta a cada una de nuestras limitaciones es Jesús. Jesús, el Hijo de David. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús, el que vino y se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para darnos un solo mensaje. Y ese mensaje es: en donde abundó tu transgresión, en donde abundó tu limitación, hoy puede sobreabundar su gracia, porque su gracia es tan grande que tiene el poder de cubrir toda la tierra completa en su gracia a través de la sangre de Cristo. Y si Él puede hacer algo así con multitudes, yo no dudo que puede hacer algo así contigo. Pero la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque la Biblia enseña que ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Jesús. Yo quiero animarte a no vivir más puestos tus ojos en lo que ves, sino puestos tus ojos en lo que no ves. Entendiendo, estas aflicciones las viven todos los cristianos por todo el mundo, pero en medio de eso Jesús nos hace la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando sabemos que Él es Jesús, el Hijo de Dios, Él nos dice: el reino de la muerte no prevalecerá contra ti. Y a ti te digo que sobre ti tú vas a ser parte de lo que yo voy a hacer en mi iglesia, en mi reino. Amados, las grandes promesas están sobre todos aquellos que saben quién es Jesús. Y en esta tarde yo quisiera animarte a exponer tu corazón a Jesús, entendiendo que Él está entre nosotros y que Él quiere escucharnos. Y quizás debes decirle a Jesús: Señor, en mi vida está abundando el caos, está abundando la falta de perdón, está abundando los problemas en mi hogar, está abundando mis problemas en mi trabajo. Señor, estoy lleno de todos estos problemas, pero hoy necesito que tu gracia sobreabunde en mi vida. Hoy necesito que tú hagas algo en mi situación. Y quiero animarte a que queremos eso. Y abre tu boca. Entonces cuento a 3 y te invito a abrir tu boca y decirle a Jesús: ayúdame. 1, 2, 3. Jesús, aquí estamos. Jesús, Hijo de David, hoy venimos a ti, entendiendo que tú eres la fuente de toda gracia. Tú viniste a este mundo a salvar lo que se había perdido y a darnos un mensaje: en ti hay esperanza. Amado Jesús, tú conoces nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros caos, pero también hoy nosotros queremos reconocer como Pedro: Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y queremos saber que sobre nosotros no podrá
actuar el reino de las tinieblas. Queremos saber que sobre nosotros el Hades no prevalecerá. Jesús, hoy queremos entender que tu gracia abunda en nuestra tormenta, que tú eres suficiente. Jesús, aun cuando nuestras fuerzas se están acabando, queremos entender que tú sigues siendo Dios y que tú te levantarás y tú serás glorificado. Jesús, trae esperanza y ánimo sobre esta casa. Despierta los corazones, despierta nuestro espíritu a entender: Jesús está vivo, Jesús resucitó de entre los muertos, y el mismo espíritu que estuvo en él hoy está en cada uno de nosotros y nos dice: levántate, nos dice: corre, nos dice: despiértate, porque su gracia sobreabunda en la tormenta. Nos acercamos a ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti.